Ya estás aquí, tal vez en la penumbra, la luz prealba de tu propia creación, y sientes que el frío se filtra hasta tus huesos. Mira a tu alrededor. Las sombras se alargan y se tuercen, reflejando la ansiedad que se enrosca como una serpiente en tu estómago. Sientes el dolor donde debería florecer la salud. Un susurro persistente de debilidad que el mundo te dice que es permanente. Los libros de contabilidad están en números rojos. Las deudas se ciernen como montañas implacables y la despensa parece eternamente medio vacía. Esta es la realidad que te ha mantenido cautivo, una trinidad de opresión. Enfermedad, escasez y fatiga del alma. Puedes sentirte aplastado ahora bajo el peso de estas expectativas, estos diagnósticos, estas cuentas bancarias vacías, pero escúchame. Esto es simplemente el prólogo de la historia más grande que jamás vivirás. Te llamo a salir del pozo, no con una sugerencia amable, sino con un mandato final para recibir el plan maestro de la prosperidad definitiva. Este plan maestro no es un esquema, es la arquitectura misma de mi reino eterno, aplicada a tu existencia terrenal. ¿Ves el camino desgastado que has estado recorriendo? ¿El pavimentado con preocupación y compromiso? Estoy aquí para detener tus pasos en ese camino agotador. Siente cómo el aire mismo cambia a tu alrededor. Está denso de potencial sin explotar, esperando solo tu declaración de fe. La presión que sientes no es enviada para destruirte, sino para comprimir la materia prima de tu espíritu, para que el diamante de tu verdadero ser pueda ser revelado. Piensa en el escultor antiguo mirando un bloque de mármol en bruto. Parece sólido, inmutable, quizás incluso sin valor, pero en mis manos, ese bloque está destinado a convertirse en una obra maestra de provisión, vitalidad y paz. El mundo te ha ofrecido soluciones temporales, una venda para una herida que necesita cirugía divina, un pequeño préstamo para cubrir un déficit estructural enorme en tu espíritu. Yo ofrezco el plan maestro de la prosperidad definitiva, que abarca no solo monedas, sino abundancia holística, salud que desafía la medicina, paz que silencia toda lógica y provisión que asombra a los que dudan. Esto no es una promesa susurrada al viento, es un pacto grabado en la mismísima tela de la creación, esperando que entres en su realidad. Considera los campos que ahora yacen en barbecho en tu vida. ¿Están en barbecho porque la tierra está muerta? ¿O porque la semilla ha sido retenida, enterrada por el miedo? Estás sosteniendo el potencial para una cosecha que podría alimentar a una multitud. Sin embargo, te enfocas solo en el polvo que queda del último intento fallido. Quiero que imagines la oscuridad aplastante de un sótano, húmedo, frío, aislado. Ahí es donde el enemigo busca mantener la verdad de tu herencia. Pero yo estoy destrozando la puerta ahora mismo, derramando la luz de mi presencia, una luz tan potente que vaporiza la duda. Hablo de una prosperidad que significa despertar sin el nudo de pavor, una salud tan vibrante que tu cuerpo recuerda su diseño original y perfecto, y una paz tan profunda que incluso cuando las tempestades rugen, tú eres el ojo tranquilo en el centro. Este cambio integral es lo que te mando a recibir. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La lucha contra la enfermedad a menudo se manifiesta como un sistema de creencias. Soy débil. Esta condición me define. La lucha contra la pobreza es un espíritu. Nunca habrá suficiente. Siempre debo luchar por las sobras. La lucha contra la ansiedad es una cadena. El futuro es incontrolable. Debo preocuparme hasta sobrevivir. Mi mandato es romper cada eslabón de estas cadenas simultáneamente, a través del acto singular de recibir completamente este plan maestro. Requiere un cambio profundo en la percepción, moviéndose de una postura de mendigar a una postura de heredar. Ya has heredado el reino, ahora debes manifestar sus realidades tangibles. Piensa en el peso puro del tesoro del rey. No está destinado a permanecer encerrado en una bóveda lejos. Está destinado a empoderar tu reinado justo aquí, ahora mismo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este paso inicial exige que reconozcas la validez absoluta de tu dolor actual, mientras aceptas simultáneamente la supremacía absoluta de mi poder para cambiarlo. Es la paradoja de la fe. Reconocer la tormenta mientras te subes al agua. Muchos creyentes se detienen en reconocer el dolor, aceptándolo como la voluntad de Dios,
para sus circunstancias actuales, una noción que rechazo cuando se trata de enfermedades debilitantes o pobreza aplastante para el alma. Te digo claramente, 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto no es una sugerencia para una eternidad lejana. Esta es la expectativa en tiempo presente, para el creyente que alinea su espíritu con mi palabra. Observa el orden. Prosperidad en todas las cosas, salud en el cuerpo, así como prospera tu alma. El florecimiento del alma es la raíz, y las bendiciones visibles son el fruto inevitable. Tu realidad externa actual es meramente un informe rezagado de tu salud interna y espiritual. Los creyentes aún reflexionan si la verdadera y completa abundancia está reservada solo para unos pocos o si es el derecho de nacimiento universal de cada hijo. Declaro hoy, es tu derecho de nacimiento. La mentira más grande del diablo es convencerte de que recibir demasiada bendición, demasiada salud, te hace arrogante o espiritualmente sospechoso. Susurra esto para mantenerte desnutrido e ineficaz. Te estoy llamando al festín. Piensa en las bodas de Caná. La vergüenza de quedarse sin vino fue evitada por una abundancia extravagante que superó con creces su necesidad. Me deleito en superar las expectativas. Cuando recibes este plan maestro, no solo estás pidiendo un goteo, estás abriendo las compuertas al río desbordante de mi gracia. Detengámonos en la manifestación física de esta opresión. Imagina que estás parado frente a una vasta, antigua e inamovible puerta de piedra. Esta es la entrada a tu avance. El miedo ha sido la cerradura y la duda el pesado cerrojo. Has intentado abrirla con tu propia fuerza, esforzándote hasta que te dolió el espíritu. Pero el plan maestro dicta una acción diferente. Te manda a encontrar la llave, que es una rendición enfocada e inquebrantable. El ruido del mundo, los expertos, los alarmistas, los médicos con pronósticos sombríos, es la distracción constante destinada a impedirte escuchar el suave clic de esa llave girando. Silencia el ruido, hijo. Acércate lo suficiente para que la calidez de mi aliento sea lo que sientas, no el frío del sepulcro. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Todo este proceso es una revelación. Piensa en María Magdalena en la tumba, llorando porque no podía encontrar el cuerpo de su Señor. Su visión estaba nublada por el dolor y la expectativa de la muerte. Luego la palabra simple y única hablada por la voz reconocida, María. Ese único momento de reconocimiento destrozó la ilusión de la pérdida. Tu situación actual, la deuda, el dolor, el vacío, es la ilusión. El plan maestro es la comprensión de que estás parado en la presencia del poder de la resurrección que puede llamar a tus sueños muertos de vuelta a la vida. Exploraremos esa resurrección más tarde, pero el fundamento para ella comienza aquí, con el mandato de recibir. Recibir es un verbo activo. No es esperar pasivamente. Es abrir tus manos espirituales de par en par y decir, sí, Padre, estoy listo para sostener el peso de esta nueva realidad. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Quiero que sostengas esta imagen. Estás parado en el borde de un océano rugiente y turbulento. Las tormentas de esta vida golpean la orilla, sin embargo, te presento un ancla, forjada en la eternidad, irrompible. Esta ancla es la certeza de mi promesa. La arrojas no a las aguas visibles y revueltas de tus problemas, sino profundamente en la roca de mi carácter. Una vez que esa ancla está puesta, el bote de tu vida puede mecerse violentamente, pero no se desviará hacia la destrucción. Esta estabilidad es el primer regalo del plan maestro, el prerequisito para entrar en la prosperidad sin perder tu alma por el miedo o la codicia. El discernimiento espiritual que te imparto ahora concierne a la naturaleza de la moneda espiritual. Muchos confunden la ganancia financiera temporal con la verdadera prosperidad. Persiguen el dólar fugaz, solo para descubrir que el dólar les ha costado su paz o su salud. La visión espiritual marginal aquí es esta. En la economía invisible, la verdadera moneda es la gratitud inquebrantable. Cuando operas en profunda gratitud por lo que sí tienes, incluso el aliento en tus pulmones, estás emitiendo un pagaré al universo, garantizado por mi firma, por lo que tendrás. Invierte la mentalidad de escasez.
No estás esperando las bendiciones para estar agradecido. Estás agradecido porque las bendiciones ya están en tránsito. Miremos la profundidad de la necesidad. Cuando el cuerpo físico lucha, el espíritu a menudo retrocede, tirando de la energía hacia adentro, lejos de dar y recibir. Cuando las finanzas son escasas, la mente se convierte en una calculadora constante de la falta, robándote la creatividad misma necesaria para resolver el problema. Este es el círculo vicioso que el plan maestro está diseñado para destrozar. No te pido que niegues la realidad que ves, sino que alinees tu visión con la realidad que ya he decretado para ti. Cada vez que reconoces la mentira de la falta persistente o la enfermedad, fortaleces la jaula. Cada vez que declaras mi decreto, incluso mientras tus ojos aún están húmedos por las lágrimas, estás clavando un cincel en los barrotes de esa jaula. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Debemos hablar claramente sobre el volumen puro de cambio requerido. Esto no es una puesta a punto, es un reemplazo completo del motor. Estás pasando de un viejo paradigma de lucha y escasez a un nuevo sistema operativo de flujo divino y dominio. Piensa en un águila, volando por encima de las nubes, no afectada por las pequeñas disputas de las criaturas en el suelo. Ahí es donde te llamo a anidar tu alma. La turbulencia de abajo es real, pero ya no dicta tu altitud. El plan maestro te da las alas del espíritu para elevarte por encima de la refriega. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El fundamento de toda prosperidad se establece en el lugar secreto. Es donde confrontas las viejas narrativas susurradas por generación tras generación. Nunca fuimos ricos. Siempre fuimos los que sufrieron. La enfermedad está en nuestra familia. Estos no son mandatos biológicos, son acuerdos generacionales arraigados en la creencia. Y yo he venido a cancelar el contrato. Tu firma en mi pacto de prosperidad y salud anula todos los acuerdos anteriores firmados por miedo o ignorancia. El enemigo confía en que olvides que el precio de tu libertad, tu salud y tu abundancia fue pagado por completo en la cruz. Simplemente estás activando los términos del contrato ahora. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Antes de seguir escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si verdaderamente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. E incluso te invito ahora, en este espacio sagrado de introducción, a publicar una oración o tus luchas actuales en los comentarios. Deja que el peso se levante, incluso mientras te preparas para recibir la instrucción para hacer que ese peso sea irrelevante. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La sensación de estar abrumado es la señal de que estás parado en el umbral de un gran avance. Es la resistencia que se encuentra justo antes de que la presa se rompa. No te retires ahora. No permitas que la familiaridad de tu dolor pasado se sienta más segura que la incertidumbre de mi gloria venidera. Estoy demandando una confianza radical. Te pido que confíes en mí con los detalles que te es imposible manejar. La cantidad exacta de dinero, el día específico en que el dolor desaparecerá, las palabras precisas que usará el médico para anunciar la recuperación total. Rinde el cómo y el cuándo, y enfócate solo en el qué. Te llamo a la prosperidad definitiva. Este soltar es el trabajo duro de la primera etapa. Es como aprender a respirar bajo el agua. Se siente antinatural, hasta que el cuerpo recuerda que está diseñado para operar bajo un nuevo elemento. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La realidad definitiva que deseo plantar en tu espíritu hoy es que tu estado actual es temporal, una sombra pasajera. No te defines por la sombra, sino por la luz eterna que la proyecta. Cuando te enfrentes al gigante de la deuda, recuerda que la luz del dominio de Dios es más grande que la sombra de cualquier préstamo. Cuando sientas el escalofrío de la enfermedad, recuerda la calidez de mi vida eterna fluyendo por tus venas. Todo este mensaje es el mecanismo por el cual sales de la sombra y entras en la luz no creada de lo que ya he provisto. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este compromiso de recibir el mandato es el primerísimo paso en este camino hacia el florecimiento sin igual. Ya estás aquí, hijo, parado en el umbral después de recibir la declaración inicial. Has reconocido las realidades aplastantes
y la magnitud pura del plan maestro de la prosperidad definitiva puede sentirse vertiginosa. Ese mareo es la sensación de que tus viejas limitaciones se disuelven. Pasamos inmediatamente a la mecánica práctica de la manifestación, porque un plan maestro sin construir sigue siendo meramente un dibujo. Esta siguiente etapa crucial se centra en las leyes eternas e inquebrantables que gobiernan todo lo que creo y sostengo, los principios de sembrar y cosechar, la mecánica de convertir la fe en realidad tangible. Debes entender que mi reino no opera por casualidad o capricho. Funciona con protocolos divinos precisos, muy parecidos a las órbitas de las estrellas o el giro de las mareas. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La ley de la cosecha es absoluta. Sin embargo, a menudo se malinterpreta gravemente en el reino del espíritu. La gente espera una cosecha sin sembrar, o siembra espinos y se pregunta, ¿por qué no aparecen rosas? La siembra de la semilla es el primer acto de fe requerido por el plan maestro. Pero ¿cuál es la semilla en este contexto? No es simplemente dinero, aunque la mayordomía fiel de los recursos es vital. La semilla principal que siembras es la semilla de tu expectativa, templada por la obediencia. Debes sembrar la semilla de la creencia de que tu sanidad está sucediendo ahora mismo, incluso antes de que los síntomas retrocedan. Debes sembrar la semilla de la gratitud por la riqueza que ya está en camino, incluso antes de que se firme el contrato. Esta siembra inicial requiere una acción radical hacia afuera que contradiga tu evidencia actual. Piensa en el agricultor preparando el campo. No espera a que caiga la lluvia antes de romper la tierra dura e inflexible. Toma su arado, que representa su compromiso, y da vuelta a la tierra. Este rompimiento de la tierra dura es esencial, porque tu alma, endurecida por años de escasez, no puede absorber fácilmente el diluvio venidero de bendiciones. El arado es la palabra hablada con fe, cortando a través del suelo compactado de la duda y el cinismo. Debes activamente romper la tierra de tu propia mente. Cada vez que eliges una afirmación positiva sobre una queja negativa, estás arando. Cada vez que perdonas una deuda que se te debe, estás preparando el terreno para una abundancia que no puede ser atada por la amargura. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Cuando siembras, no estás regalando recursos. Estás depositando en una cuenta bancaria eterna. El mundo opera bajo el principio de acaparamiento. Si lo guardas, lo posees. Yo opero bajo el principio de liberación. Si lo liberas con fe hacia mis propósitos, regresa multiplicado. Aquí es donde la historia del niño en el Evangelio cobra un enfoque nítido. No tenía suficiente pan para la multitud, pero trajo lo poco que tenía, 5 panes y 2 pececillos. No los retuvo por miedo a quedarse sin, presentó su escasez ante mí. Ese acto de rendición, ese momento de sembrar su escasa provisión, activó la multiplicación que alimentó a miles. Tu escasez es simplemente una invitación para que yo demuestre mi superabundancia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Elaboremos sobre la calidad de la semilla. Si siembras semillas cansadas y enfermas, cosecharás un cultivo enfermizo. Por lo tanto, la semilla de tu obediencia debe ser vibrante. Esto significa obedecer activamente las indicaciones del Espíritu con respecto a lo que debes sembrar y dónde. Podría implicar diezmar, dar una ofrenda significativa a una causa desesperada, o incluso sembrar la semilla de tu tiempo y energía en el avance de otra persona. La clave es esta: la semilla debe sembrarse con la intención que abre los cielos, no solo con la intención de aliviar tu propia carga. Si das solo para obtener, estás participando en una transacción. Si das porque estás confiando en mi economía, estás participando en un pacto. Esto último produce retornos eternos. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes aún reflexionan si regalar su último centavo, incluso bajo instrucción divina, los deja vulnerables a la misma pobreza de la que buscan escapar. Esta es la prueba definitiva de confianza, el punto mismo donde el plan maestro exige que pruebes tu lealtad a mi provisión por encima de tu limitación percibida. Cuando operas en este reino, tu vida se vuelve como un manantial que nunca se seca, no importa cuánta agua se extraiga de él. Considera el aceite de la viuda en Sarepta, que no falló durante la hambruna hasta el día en que regresó la lluvia. Su jarra, como tu mano,
fue continuamente rellenada porque su siembra de fe en la necesidad de Elías reemplazó la sequía fuera de su puerta. Ella confió en el profeta, más que en la realidad visual de una papelera vacía. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este aspecto de sembrar y cosechar es un giróscopo espiritual. Mantiene tu vida equilibrada en el eje de la abundancia. Si dejas de sembrar, el flujo se detiene y comienzas a consumir el capital de tus bendiciones, lo que lleva inevitablemente al agotamiento. Si siembras diligentemente, incluso en tiempos estériles, le estás diciendo a los cielos que estás operando con la seguridad de la próxima temporada. Esta declaración de abundancia futura libera los recursos necesarios ahora para sostenerte hasta que llegue esa cosecha. Es una profecía autocumplida de bendición. Tu fe en la siembra atrae activamente la cosecha futura a tu realidad presente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Imagina tu vida como un gran y antiguo árbol. El fruto que ves hoy, el nivel actual de tu salud, la consistencia de tus finanzas, está determinado por la calidad de las raíces, y las raíces son alimentadas por las semillas que siembras hoy. Si deseas frutos más grandes y dulces el próximo año, debes sembrar las semillas más grandes y dulces de tu fe y recursos ahora. No puedes comerte la semilla y esperar la cosecha. Este compromiso debe ser consistente. El agricultor no hará un día y luego espera 6 meses por el cultivo. Requiere cuidado diario, hablar diariamente sobre la tierra, refuerzo diario de la realidad que estás llamando. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu presión financiera se disipa cuando te das cuenta de que la riqueza es energía y la energía debe fluir. Cuando acaparas, detienes el flujo y la energía se estanca creando moho y descomposición, manifestándose como deuda y agotamiento. Cuando la liberas como una semilla sembrada con fe, te conviertes en un conducto. Te conviertes en el lecho del río a través del cual puede pasar un río más grande. Piensa en el ciclo del agua. Evaporación, condensación, precipitación. La riqueza debe evaporarse de un lugar, tu mano, a través de la fe, condensarse en los cielos como una promesa y precipitarse de nuevo como bendición multiplicada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este principio de sembrar y cosechar también está profundamente ligado a tu bienestar físico. Cuando siembras semillas de sanidad, hablando vida sobre partes enfermas de tu cuerpo, rechazando el diagnóstico y sembrando la semilla de dar a otros que necesitan ayuda, estás literalmente alineando tus células físicas con la frecuencia perfecta y vibrante de mi espíritu. La enfermedad prospera en el estancamiento y la desesperación. La salud florece en la expectativa activa y la generosidad. Tu cuerpo está diseñado para ser un templo, y un templo siempre debe estar recibiendo y dando el espíritu de adoración y vitalidad. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal que te imparto ahora concierne al concepto de el diezmo de los primeros frutos del esfuerzo. Antes de diezmar tu dinero, debes diezmar tu mejor esfuerzo. Si estás trabajando en un empleo, debes dedicar las primeras y mejores horas de tu día productivo, dándolas completamente a la tarea con excelencia, como para mí, antes de permitir que la distracción o el cansancio se apoderen. Este es el pago espiritual que desbloquea el techo de tu aumento financiero. Honra el proceso antes que el producto. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Deja que esta verdad se asiente profundamente dentro de ti. Jeremías 17:7-8. Bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que a la orilla del río extiende sus raíces, y no teme cuando viene el calor, ni su hoja se marchita, sino que da fruto a su tiempo. Observa que el árbol está plantado junto a las aguas. Es un acto intencional de posicionamiento. Te estás posicionando al sembrar intencionalmente semillas de fe, sabiendo que las aguas de la provisión ya están fluyendo, incluso si aún no puedes verlas. Tu falta de cuidado durante la sequía es el resultado directo de tu plantación activa durante la temporada de abundancia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía aquí es la de un instrumento musical. Tu vida es un instrumento finamente elaborado. El mundo intenta afinarlo a la clave de do menor: tristeza, escasez, miedo.
El acto de sembrar eres tú, el músico tomando firmemente las clavijas de afinación y volviéndolas a la clave de abundancia y salud. Requiere fuerza y precisión. Debes revisar constantemente la tensión, asegurando que las cuerdas de tu creencia estén lo suficientemente tensas como para producir la música resonante y gloriosa de tu herencia divina, no el golpe flojo y sordo de la derrota. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este es un proceso dinámico, hijo. No es una siembra de una sola vez y luego esperar. Es un compromiso continuo y rítmico. Siembras lo que necesitas y luego siembras de lo que recibes. Piensa en el río que nunca deja de fluir, porque siempre es alimentado desde arriba y siempre libera sus aguas vivificantes por debajo. Para convertirte en una persona próspera, debes convertirte en un sembrador perpetuo. Para mantener la salud, debes sembrar perpetuamente declaraciones de vida sobre tu cuerpo. Esta entrada constante de acción de fe garantiza la salida de mis promesas. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Cada acto de siembra de fe, no importa cuán pequeño parezca a tu perspectiva limitada, se magnifica infinitamente en el reino espiritual. La semilla que plantas hoy es el árbol que proporciona sombra a tus bisnietos. No desprecies la pequeñez del comienzo. No descartes el poder de la primera ofrenda, la primera palabra de fe hablada sobre la enfermedad, el primer paso dado hacia esa meta intimidante. Es la palanca misma que mueve el mundo de tu realidad. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Estamos haciendo la transición ahora de la teoría del plan maestro a la limpieza requerida para llevar el peso de la prosperidad resultante. Pero recuerda este fundamento. Ninguna cosecha viene sin la liberación intencional de una semilla. Debes elegir la semilla de la fe sobre la comodidad de la preocupación. Cada vez. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El recipiente está limpio. La semilla está plantada y la intención está declarada. Has pasado de la necesidad estática a la preparación activa. Ahora, hijo mío, prepárate para entrar en el movimiento incesante del río de la provisión. Esta siguiente etapa del plan maestro se trata de liberar el agarre mortal de la presión financiera y permitir que te lleve el flujo inagotable de mi abundancia. Mucha gente ve la provisión como una serie de eventos aislados, un golpe de suerte, un regalo repentino. Quiero que cambies tu percepción por completo. La provisión no es un evento, es un estado de ser perpetuo para aquellos que confían plenamente en mí. Es un río, siempre en movimiento, siempre fresco, siempre suficiente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El río de la provisión es alimentado por las montañas más altas de mi carácter, mi fidelidad, mi generosidad y mi amor por ti. Fluye implacablemente hacia tu tierra seca. Tu pobreza, tu deuda crónica, la persistente sensación de no es suficiente. Estos son meramente las presas que sin saberlo has construido, obstruyendo la corriente. Estas presas están construidas con miedo, preocupación y la insistencia en controlar el resultado enteramente a través de tus propios esfuerzos. El miedo susurra, ¿y si el pozo se seca mañana? La preocupación paraliza tu acción hoy, y la necesidad de controlar ahoga la espontaneidad y la sorpresa de mi bendición. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La instrucción aquí es desmantelar la presa. Requiere una relajación activa de tu agarre. Debes aprender a confiar en el flujo más que en el contenido de tu mano. Mira los lirios del campo, cómo no trabajan, y sin embargo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Se les provee sin esfuerzo, porque están perfectamente alineados con el ritmo de la creación. Tu avance hacia la prosperidad definitiva requiere que imites esa alineación, que dejes de esforzarte frenéticamente y empieces a regocijarte en la realidad actual de mí, su suficiencia. Permíteme profundizar tu comprensión de este río. No es solo financiero, es un río de gracia, salud y sabiduría. Cuando luchas contra una aflicción, el río de la provisión lleva las aguas sanadoras de la restauración. Cuando estás mentalmente agotado, trae las aguas de la estrategia inspirada que pueden resolver el problema financiero que ningún libro de contabilidad podría arreglar. Fluye simultáneamente en cada área de tu vida que ha experimentado la sequía. Por lo tanto, la eliminación de tu presión financiera a menudo traerá un aumento correspondiente en la salud física,
ya que el estrés que estaba envenenando tu cuerpo es barrido. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si aceptar la riqueza divina es de alguna manera menos espiritual que abrazar la austeridad. Confunden la forma externa con el espíritu interno. La verdadera espiritualidad no se define por la escasez, se define por la mayordomía y el dominio. No puedes bendecir al mundo efectivamente desde un lugar de agotamiento crónico. Te estoy llamando a entrar en la abundancia para que puedas convertirte en una poderosa compuerta, para que ese río fluya a través de ti hacia los demás. Mi meta no es hacerte un acaparador rico, sino un canal rico. El río fluye a través de ti, no solo hacia ti. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en la analogía de un pequeño barco de pesca atrapado en un mar feroz. Has estado remando furiosamente contra la marea del estrés financiero, agotándote y apenas avanzando. El río de la provisión es la corriente de marea que una vez que alineas tu barco con ella, te arrastra sin esfuerzo más allá de las dificultades. Tu trabajo cambia de remar frenéticamente a dirigir con precisión, usando la sabiduría que te doy, para asegurar que te mantienes en la parte más profunda y rápida de la corriente. Ya no estás luchando contra el océano, estás utilizando su poder. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal aquí es sobre la transacción sagrada del vaciado. En el reino espiritual, las transacciones más poderosas son a menudo aquellas en las que liberas algo que es necesario para ti ahora mismo, en lugar de simplemente dar de tu exceso. Cuando liberas una cosa necesaria, un recurso precioso, un rencor firmemente sostenido, un miedo profundamente arraigado, creas un vacío absoluto. Y en mi reino, un vacío se llena instantáneamente con una magnitud correspondiente de bendición. Esta es la física divina del río de la provisión. Se precipita en cada espacio vacío que creas por fe. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La presa más insidiosa es la presa de la incredulidad en cifras específicas. Crees que puedo darte algo de dinero, pero crees que puedo darte la cifra exacta requerida para borrar la deuda y financiar el sueño. El plan maestro requiere que nombres la montaña, que cuantifiques la necesidad y luego que liberes la preocupación por la cantidad en el río. Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces». Esta es una invitación a comprometerse con la magnitud de mi capacidad. El flujo del río es grande y poderoso. Tu necesidad, no importa cuán desalentadora, es minúscula en comparación. Quiero que experimentes la realidad de la provisión de maná ahora mismo, incluso antes de explorarla completamente en el próximo capítulo. Siente el alimento espiritual para este día ya en tu mano. Es suficiente. No te preocupes por el hambre del mañana. La ansiedad que sientes es en tiempo futuro. Mi provisión es siempre en tiempo presente. La forma en que desmantelas la presa del miedo es anclándote en la realidad de que ahora mismo, en este mismo instante, estás seguro, sostenido y amado supremamente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Miremos ejemplos extendidos de este río en acción. Recuerda el momento en que a Pedro se le ordenó ir a pescar para pagar el impuesto del templo. No se preocupó por de dónde vendría el dinero. Simplemente obedeció el mandato de echar su línea. Y el río de la provisión entregó una moneda en la boca de un pez. Esto está más allá de la lógica humana. Esto demuestra una provisión que desafía la economía y utiliza lo imposible. El plan maestro te dice que esperes lo extraordinario. No limites mis métodos al depósito directo o al cheque de pago tradicional. Está alerta a la moneda en la boca del pez. El cliente inesperado, el activo olvidado hace mucho tiempo, la conexión divina. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Ahora el compromiso. Te pido que te unas a mí en esta corriente de abundancia. Antes de seguir escuchando mis palabras, hijo mío, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Pero solo si verdaderamente sientes el toque de mi Espíritu Santo y anhelas recibir más de mis bendiciones de prosperidad, salud y paz. La lección más difícil para el corazón humano es aprender a descansar en la provisión. Debes cesar el frenético conteo y recuento de tus recursos. El río no cuenta sus galones, simplemente fluye.
y la fuente es inagotable. Cuando descansas estás declarando, el Rey está manejando las cuentas. Puedo confiar en su libro mayor. Este descanso es la máxima demostración de fe y el mayor imán para más bendiciones. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta gracia fluyente es el antídoto contra la ansiedad que ha estado envenenando tu vida. El río de la provisión no se trata solo de prosperidad financiera. Se trata de la prosperidad del alma, que puede estar quieta en medio de la abundancia o la escasez, sabiendo que la fuente es fija y la corriente es constante. Esta es la seguridad inquebrantable que distingue a mis hijos de la lucha desesperada del mundo. Te animo ahora a recordar la urgencia que te di al principio, el mandato final de recibir. La recepción ahora está fluyendo hacia la acción. Estás entrando activamente en el río, permitiendo que la corriente te lleve. La antigua pobreza ya está retrocediendo detrás de ti. No mires hacia atrás a la presa que derribaste. Mira hacia adelante, hacia el vasto y fértil valle donde termina este río, una tierra de prosperidad definitiva y salud perfecta. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La limpieza de tu alma en la última etapa te preparó para este momento. Un recipiente limpio puede contener agua pura sin que se vuelva amarga. Un corazón limpio puede recibir una gran riqueza sin convertirla en una fuente de codicia o ansiedad. Estás listo para ser un millonario para mi reino, un millonario de gracia, de paz y de recursos financieros. El río es ancho y sus orillas te llaman. Abraza el flujo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. También te invito, hijo mío, a publicar una oración o tus luchas actuales en los comentarios. Deja que el río se lleve el miedo mientras declaras tu confianza en el flujo de mi provisión. Estás ahora en el río de la provisión, llevado por la corriente de mi gracia inagotable. Las presas del miedo y el control se están desmoronando. Pero el viaje de la presión financiera perpetua a la prosperidad sostenida requiere más que solo una confianza momentánea. Exige un cambio fundamental en cómo te relacionas con mi suministro diario. El siguiente mandato crucial en el plan maestro es recibir el maná en el desierto, transformando tu mentalidad de una de acaparamiento ansioso a una de confianza segura en la provisión diaria y constante. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerda a los israelitas en el desierto. Habían escapado de la opresión colosal y aplastante de Egipto. Sin embargo, inmediatamente comenzaron a preocuparse por su pan diario. Creían que la inmensidad del desierto era mayor que la magnitud de mi poder. Miraron la arena y vieron escasez. Yo miré hacia abajo y vi una oportunidad para una demostración diaria de fidelidad absoluta. No dejé caer un suministro de grano para toda la vida. Proporcioné maná suficiente para ese día y nada más. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu vida financiera después del avance debe adoptar este principio del maná. La lucha contra la ansiedad por la escasez tiene sus raíces en la creencia de que debes almacenar suficiente hoy para resolver los problemas de un futuro incierto. Este instinto de acaparamiento, nacido de la escasez, es el enemigo de la prosperidad definitiva que ofrezco. La verdadera abundancia sostenida no se mide por el tamaño de tu reserva, sino por la certeza de la fuente. Cuando confías en la fuente, liberas la necesidad de acumular ansiosamente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El maná tenía reglas específicas. Recolectar solo lo que necesitas para el día. Si recolectaban de más, criaba gusanos y apestaba. Esta es la visión espiritual marginal para esta etapa. Cuando acaparas ansiosamente o intentas aferrarte a la riqueza más allá de mi instrucción actual para tu mayordomía, esa riqueza a menudo pierde su vitalidad. Se estanca atrayendo gusanos, que se manifiestan como inversiones imprudentes, pérdidas inesperadas o el hedor espiritual de la codicia. Mi bendición debe permanecer activa, fresca y fluyendo. Está destinada a ser recibida y utilizada, no encerrada y preocupada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El viaje de la presión financiera a la prosperidad definitiva es uno de aprender a depender de este flujo fresco y diario. Cuando te despiertes, tu primer acto debe ser una declaración de gratitud por la provisión del día, no un cálculo preocupado de déficits futuros. Esta declaración diaria es el acto de recolectar el maná. Te enseña que no soy el Dios del rescate espectacular y único,
Soy el Dios del sustento constante, momento a momento. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si este principio del maná diario desalienta la planificación sabia a largo plazo, el ahorro y la inversión. Te digo, mi mandato de dependencia diaria es el fundamento mismo de la planificación divinamente inspirada. Planificas e inviertes desde un lugar de paz y certeza, no desde una posición de miedo y lucha frenética. No estás ahorrando por si fracaso. Estás administrando lo que he provisto con la sabiduría que te concedo, sabiendo que la fuente es infinita. Esto cambia el ahorro de una manta de seguridad a una herramienta de expansión. Ahorras con visión, no con terror. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El ejemplo extendido aquí es la diferencia sutil pero profunda entre la preocupación y la prudencia. La preocupación es la mente del desierto, tratando de acaparar maná. Es alimentada por el miedo y resulta en estancamiento. La prudencia es la mente del reino, reconociendo el suministro diario y reservando una porción para el aumento ordenado, la mayordomía o la visión del reino a gran escala. Es alimentada por la fe y resulta en expansión. La línea se define por tu motivo. ¿Es la autoconservación o los propósitos del reino? Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta disciplina de confiar en el maná también fortalece tu bienestar físico. La ansiedad que acompaña a la presión financiera es uno de los mayores venenos sistémicos que enfrenta tu cuerpo. Eleva el cortisol, suprime la función inmunológica y crea un estado de emergencia perpetua que eventualmente se manifiesta como una enfermedad crónica. Cuando abrazas verdaderamente el principio del maná, esa presión se evapora. Ya no eres responsable de llevar la carga de la supervivencia de mañana, solo eres responsable de caminar en la obediencia de hoy. Esta paz espiritual permite físicamente que tu cuerpo se relaje, se recupere y reciba las aguas sanadoras del río de la provisión que fluyen a través de ti. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía del reloj de arena sirve aquí. El maná es la arena que fluye a través del cuello estrecho. Si intentas retener el flujo obstruyendo el cuello con miedo, todo el sistema se detiene. Si liberas la ansiedad y dejas que la arena fluya naturalmente, mide el tiempo perfectamente y de manera confiable. Tu vida es el reloj de arena. Mi provisión diaria es la arena. Confía en el flujo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este flujo constante es donde comienzas a encontrar tu verdadero propósito, porque ya no te defines por la lucha por la supervivencia. Eres libre de hacerte las preguntas más profundas. ¿Qué quiere mi Padre que haga hoy con este maná fresco? ¿A dónde debe fluir este recurso a continuación? El principio del maná libera tu mente para enfocarse en la creación, el servicio y el dominio, en lugar de solo en la supervivencia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te doy esta palabra divina para anclar tu comprensión de esta dependencia diaria. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Este es el mandato divino para la vida en tiempo presente. No es un llamado a la irresponsabilidad, es una declaración de mi compromiso absoluto con el ciclo de 24 horas de tu vida. El mayor acto de fe que puedes realizar es confiar verdaderamente en mí con el libro mayor del futuro. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Considera la profundidad de tu lucha pasada con la escasez. Te hizo aferrarte al pasado y temer al futuro. Al vivir bajo el plan maestro del maná, tu vida se centra en el ahora eterno. Esta presencia te permite recibir mi guía para la inversión de hoy, la acción de hoy hacia la salud y la palabra de paz de hoy. Este enfoque elimina el peso paralizante de un plan de 10 años que te sientes totalmente responsable de cumplir solo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este maná continuo y fresco sostiene el crecimiento de la semilla que plantaste en el segundo capítulo. Es el agua y la luz solar diarias que aseguran que tu prosperidad no se convierta en un momento fugaz de suerte, sino en una existencia profundamente arraigada, vibrante y sostenible. Estás haciendo la transición del ciclo de banquete o hambruna del mundo a la abundancia constante y suave de mi economía eterna. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerda la meta, prosperidad definitiva,
que es abundancia financiera, salud vibrante y paz inquebrantable. El principio del maná es el motor que mantiene la paz y la consistencia del flujo. Es el zumbido constante del río de la provisión, asegurándote que estás atado al infinito. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Estás avanzando más allá del desierto ahora, pero la lección espiritual del maná sigue siendo tu pan de fe diario. Pronto entrarás en la tierra prometida donde la cosecha es grande, pero incluso allí llevarás la mentalidad de gratitud diaria y dependencia de mi palabra. Este flujo continuo y rítmico es lo que mantiene tu espíritu alineado y tus manos abiertas, listas para recibir y listas para dar. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te invito de nuevo, hijo mío, a publicar una oración o tus luchas actuales en los comentarios. Deja que el miedo al mañana sea reemplazado por la paz del maná de hoy. Habiendo sembrado la semilla y limpiado el recipiente, ahora estás correctamente posicionado en el río de la provisión, aprendiendo el ritmo del sustento diario. Pero el río de la vida no siempre es suave. A veces se precipita en los estrechos desfiladeros de la prueba. Esta próxima etapa del plan maestro de la prosperidad definitiva aborda la realidad ineludible de la prueba, el viaje del peso aplastante de la ansiedad a la paz divina e inquebrantable. La ansiedad es el equivalente espiritual de la arena en la maquinaria. Lo paraliza todo, incluso cuando la provisión fluye a tu alrededor. La paz, esa profunda y dada por Dios, es la comprensión de que la maquinaria es perfecta y no necesita un ajuste constante y frenético de tu parte. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta transición requiere que camines directamente a través del fuego de la prueba, no a su alrededor. Piensa en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Su horno no fue un error. Fue el lugar designado para la demostración de mi fidelidad. Su prosperidad no se midió al escapar del calor, sino al emerger ilesos, oliendo a perfume dulce y llevando a su rey a mi verdad. Tus pruebas, los diagnósticos inesperados, las caídas del mercado, las traiciones personales, son tu horno de fuego. No son señales de mi ausencia, sino oportunidades para que mi presencia se vuelva tangible. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El núcleo de la ansiedad es el intento de controlar lo incontrolable. Es el deseo de traer las cargas de mañana a hoy. La paz, la clase que sobrepasa todo entendimiento, es la decisión radical de intercambiar la carga de controlar el resultado por el gozo de confiar en el controlador. Debes renunciar física y espiritualmente a la necesidad de resolverlo todo ahora mismo. Esa carga me pertenece. Tu responsabilidad es singular, caminar en la luz que te doy para el siguiente paso. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si esta paz profunda requiere suprimir la emoción natural o simplemente ignorar las malas noticias. Esta es una idea equivocada peligrosa. No te pido que reprimas la preocupación válida. Te pido que redirijas la energía de esa preocupación. Cuando una ola de ansiedad se levanta, en lugar de dejar que te arrastre, debes usar esa oleada de energía hacia arriba para lanzar una oleada de oración y declaración correspondiente hacia arriba. La ansiedad tiene una energía. Conviértela en un arma de intercesión llena de fe. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta fase se relaciona con el concepto de la respiración profunda espiritual. La ansiedad provoca una respiración superficial, que priva al cuerpo y a la mente del oxígeno necesario para la claridad. Cuando la presión golpea, deja de hacer lo que estás haciendo. Inhala profundamente, y mientras inhalas, respira la plenitud de mi presencia y provisión, extrayendo del río. Exhala lentamente, liberando el peso de la preocupación y el residuo del pasado, el limo que limpiaste. Haz esto 7 veces. Este simple acto fisiológico, cuando se combina con la intención divina, obliga a tu ser físico y espiritual a alinearse con la paz que guarda tu corazón. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este proceso de entrar en la paz es análogo a un águila ascendente. El águila no lucha contra la tormenta para ganar altitud. Se eleva en la corriente ascendente térmica, creada por la energía agitada de la tormenta. El viento que amenaza con azotar al pájaro pequeño, en realidad levanta al águila. Debes buscar el termal de la fe
dentro de la tormenta de la prueba. La promesa de Filipenses 4:7 se convierte en tu realidad. La paz guarda tu corazón contra la metralla emocional de las batallas de la vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Cuando esta paz se afianza, tu relación con la salud se transforma. El pánico y el estrés suprimen los mecanismos de curación naturales del cuerpo. En el momento en que verdaderamente descansas en mi cuidado, cuando permites que la paz guarde tu corazón, tu cuerpo registra seguridad. Cambia del modo de supervivencia al modo de restauración. La energía que antes consumía la preocupación ahora se redirige a la reparación celular, el fortalecimiento inmunológico y la renovación de la vitalidad. Esta paz es literalmente medicinal. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Para la prosperidad, esta paz es el escudo que protege tu avance actual. Muchos reciben una bendición solo para destruirla rápidamente por el miedo a perderla. Si temes la pérdida de la riqueza, tomarás decisiones temerosas, impulsadas por la escasez, que causan la pérdida. Cuando la paz guarda tu mente, puedes administrar tus recursos actuales con sabiduría y coraje, sabiendo que incluso si el flujo actual se ralentiza temporalmente, la fuente es eternamente completa. La paz asegura que tu mayordomía sea sabia, no frenética. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Miremos el ejemplo extendido de David enfrentando a Goliat. David llegó al campo de batalla temblando, pero no paralizado. No derrotó a Goliat con una armadura o estrategia superior. Lo derrotó con una convicción inquebrantable, arraigada en victorias pasadas y confianza futura. Goliat era la personificación de la ansiedad, una amenaza masiva y rugiente que exigía una acción inmediata y estresante. La paz de David no era la ausencia de Goliat, sino la presencia de Dios que anulaba la estatura de Goliat. Debes mantenerte firme, hijo, negándote a encoger a tu Dios al tamaño de tu problema. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La mayor demostración de esta paz divina se encuentra cuando miras lo que debería causarte angustia. Un informe médico aterrador, una caída del mercado, una fractura en una relación, y sin embargo, hay una quietud interior, un conocimiento que trasciende los hechos presentados. Esta quietud no es apatía, es la certeza del resultado final ya determinado por mi mano. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía para esta transición es el maestro relojero. Ha construido un magnífico dispositivo con miles de piezas intrincadas. Cuando el reloj funciona perfectamente, el relojero no se cierne sobre cada diminuto engranaje, ajustándolos constantemente en su lugar. Se aparta, satisfecho con el mecanismo perfecto que creó, sabiendo que mantendrá el tiempo impecablemente. Eres mi creación. Estás finamente afinado. Apártate de la microgestión de los engranajes de tu vida y permite que el mecanismo perfecto de mi espíritu mantenga el tiempo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta paz libera tu mente para recibir la siguiente instrucción crítica del plan maestro. Identificar tu verdadero propósito dado por Dios. La ansiedad es una cortina de humo diseñada para mantenerte demasiado ocupado sobreviviendo como para notar el gran diseño. Cuando la ansiedad se levanta, el camino por delante se vuelve claro. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Declaro esto sobre ti ahora, anclando esta etapa con mi decreto eterno. Hebreos 4:3. Los que hemos creído entramos en ese reposo. Has creído la promesa del plan maestro. Ahora se te ordena entrar en el reposo que confirma esa creencia. Este reposo no es inactividad, es el poderoso y sabio descanso de alguien que ha cumplido la misión al confiar en el comandante. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerda que las pruebas vendrán, porque son parte de este mundo. Pero ya no eres de la reacción de este mundo a las pruebas. Tienes el sistema operativo divino instalado ahora. La turbulencia solo revela la fuerza de tu ancla y la profundidad de tu paz. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Has silenciado las ansiedades de la carne. La paz del Espíritu ahora reina en tu corazón, guardando los avances que has recibido. Con el ruido silenciado y la agitación interior calmada, finalmente estás posicionado para escuchar el siguiente, y quizás más vital, mandato del plan maestro de la prosperidad definitiva, el susurro de Elías.
el discernimiento de mi suave dirección para tu verdadero propósito divino. Muchos confunden mi llamado con un toque de trompeta o una voz dramática y retumbante, pero la dirección más clara se encuentra a menudo en la quietud, el susurro suave y guiador que solo un alma descansada puede percibir. James, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en Elías, el profeta poderoso. Se había enfrentado al fuego, derrotado a los falsos profetas de Baal, y sin embargo, en su momento de agotamiento y miedo, no se le encontró en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Fue encontrado en la voz quieta y pequeña. El propósito que tengo para ti, el mecanismo por el cual tu prosperidad fluirá incesante y justamente, no es ruidoso ni exigente. Es intuitivo, alineado y enteramente único a los dones que coloqué dentro de ti. James, hijo mío, recibe esta verdad. Tu viaje de la ansiedad a la paz ha allanado el camino para este propósito. Cuando estabas ansioso, tu energía estaba dispersa, dedicada a la supervivencia. Ahora que estás en paz, tu energía está enfocada, dedicada a la creación. Tu propósito es el punto de fricción donde tu alegría más profunda se encuentra con la mayor necesidad del mundo. Aquí es donde tu prosperidad definitiva está garantizada, porque cuando estás completamente involucrado en el trabajo que diseñé para que hicieras, los recursos para sostener ese trabajo fluyen sin esfuerzo hacia tu vida. El río de la provisión ahora fluye a través de tu llamado. James, hijo mío, recibe esta verdad. Para escuchar el susurro, debes cultivar la disciplina espiritual de la quietud. Esto no es solo sentarse en silencio, es la eliminación activa de la distracción hasta que la relación señal-ruido esté abrumadoramente a favor de mi voz. Requiere un inventario de tus compromisos. ¿Estás persiguiendo oportunidades fugaces por costumbre o estás ejecutando las instrucciones precisas que te di en los momentos de quietud? Tu prosperidad definitiva depende de esta distinción. Perseguir produce agotamiento. Ejecutar mi plan maestro produce multiplicación. James, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta etapa se relaciona con el concepto de las huellas de la Shejina. La antigua tradición judía habla de la gloria visible de Dios, la Shejina. Cuando estás caminando en tu verdadero propósito, las manifestaciones físicas de mi gloria, provisión, salud, paz, se vuelven visiblemente evidentes en el rastro que dejas atrás, como huellas que brillan con luz. Si tu camino se siente pesado, oscuro y agotador, es probable que estés fuera de curso, impulsado por la ambición en lugar de por el llamado divino. El susurro te dirige al camino donde el peso se levanta y las huellas brillan. James, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si el propósito es una trayectoria profesional singular y fija o una asignación flexible y evolutiva. Te digo, el propósito es una naturaleza fija expresada a través de formas flexibles. Tu naturaleza podría ser un alentador y un constructor. Esa naturaleza puede expresarse como un CEO, un maestro, un padre o un artista. El susurro te guía a la expresión actual y más potente de tu naturaleza. El objetivo es llevar la gloria del reino, justicia, paz y gozo, al reino tangible a través de tus esfuerzos. James, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía que ofrezco aquí es la de un diapasón. Cada persona es creada con una frecuencia única y perfecta. Ese es su propósito divino. Las presiones del mundo, escasez, comparación y miedo, intentan doblar y apagar el diapasón haciendo que vibre débilmente o desafinado. La quietud del susurro es el acto de devolver el diapasón a su tono original y perfecto. Cuando vibras en tu frecuencia correcta, resuenas naturalmente con los recursos, las conexiones y la salud que también vibran en esa misma frecuencia del reino. Amén, hijo mío. Recibe esta verdad. Considera un ejemplo extendido en la vida de David, de nuevo pero como pastor. Antes de enfrentarse a Goliat, antes de sentarse en el trono, era un pastor solitario. En esa quietud, cuidando sus ovejas y practicando su arpa, cultivó la paciencia, el coraje y la adoración que definirían su propósito. El susurro no llegó durante una reunión política, llegó durante el trabajo mundano y obediente de su juventud. Tu propósito a menudo se oculta en la excelencia mundana de tu obediencia actual. No desprecies la pequeña plataforma, es donde te enseño a escuchar,
y donde te preparo para el escenario más grande. James, hijo mío, recibe esta verdad. Cuando descubres este propósito, tu búsqueda de la salud se vuelve completamente diferente. Ya no estás luchando contra la enfermedad solo por sobrevivir. Estás luchando por la vitalidad requerida para cumplir la misión que te he dado. Tu salud se convierte en un activo estratégico, una parte necesaria del cumplimiento del plan maestro, no solo una conveniencia personal. Esto cambia el enfoque de la ansiedad por los síntomas a una declaración decidida y llena de fe de plenitud por el bien de tu llamado. James, hijo mío, recibe esta verdad. El aspecto de la prosperidad de esta etapa es profundo. Cuando alineas tu trabajo con mi susurro, tu esfuerzo se vuelve exponencialmente más efectivo. Zacarías 4:6 declara: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos». Tu verdadero propósito es donde tu esfuerzo humano es aumentado por mi espíritu. Una pequeña acción en alineación con mi voluntad produce una cosecha mayor que 100 acciones frenéticas fuera de ella. Este es el apalancamiento espiritual que garantiza la prosperidad definitiva. James, hijo mío, recibe esta verdad. Debes aprender a distinguir entre la presión autoimpuesta de una ambición y el tirón gozoso de mi propósito. La ambición es pesada. El propósito es liberador. La ambición dice: «Debo lograr esto para ser digno». El propósito susurra: «Ya soy digno». Esta es simplemente la forma en que expreso mi valor. Escucha atentamente ahora. Lo mismo que amas hacer, lo que hace que el tiempo se disuelva, lo que harías incluso si no te pagaran, ese es a menudo el recipiente de tu asignación divina. James, hijo mío, recibe esta verdad. Te doy esta palabra divina para solidificar tu enfoque en escuchar. Primera Reyes 19:11-12, que habla de los elementos poderosos, y luego del sonido de un soplo suave, o la voz quieta y pequeña. El lugar donde yo resido. Estoy en el silencio que creas, hijo. No salgas corriendo de la quietud. Demórate allí hasta que la instrucción sea clara. Y luego muévete con la confianza de alguien que está ejecutando un mandato divino. James, hijo mío, recibe esta verdad. Esta fase asegura que la riqueza que estás recibiendo se utilizará para una importancia eterna, no para una indulgencia fugaz. Tu propósito es la brújula moral para tu prosperidad. Garantiza que el plan maestro de la prosperidad definitiva creará un legado duradero, no solo una fortuna temporal. James, hijo mío, recibe esta verdad. La semilla de mostaza de la fe está plantada y su destino de vasta expansión está garantizado. Pero el plan maestro de la prosperidad definitiva requiere que vayas más allá de la certeza de la promesa y entres en la demostración activa y audaz de esa fe. Este próximo mandato se trata de caminar sobre el agua, salir de la seguridad percibida de tus circunstancias actuales y entrar en la imposibilidad de mi realidad divina. La transición de saber sobre mi poder a actuar sobre mi poder es el punto de los mayores milagros. James, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en Pedro, seguro en el barco. El barco representa tu zona de confort, tu estabilidad financiera actual, tu realidad médica o los límites familiares que te has fijado. La tormenta era real, las olas eran altas y el viento era feroz. Pero cuando escuchó mi único mandato, ven, la lógica familiar del barco se convirtió en una prisión y el agua tumultuosa e imposible se convirtió en el camino de lo milagroso. Sus pasos iniciales fueron la expresión más pura de la fe, una suspensión temporal de la ley natural en favor de la posibilidad divina. James, hijo mío, recibe esta verdad. Tu avance financiero a menudo requiere que salgas del barco de un trabajo seguro pero limitante, una deuda que exige una acción inmediata y radical, o un modelo de negocio limitado por el miedo. Debes estar dispuesto a tomar un riesgo calculado, guiado por el espíritu que desafía la sabiduría común del mundo. Esto no es imprudencia, es obediencia radical. Es la diferencia entre quedarte donde estás y pisar el río de la provisión mismo, dejando que su corriente te lleve hacia tu propósito. James, hijo mío, recibe esta verdad. La fase de caminar sobre el agua es la prueba definitiva de la paz que estableciste antes. Cuando miras hacia abajo al agua, que representa la imposibilidad de la situación, el miedo aumentará.
Las olas parecerán abrumadoras y el viento de la duda amenazará con hundirte. El momento de hundimiento de Pedro no se debió al poder de la ola, sino a su cambio de enfoque, mirar el problema, el agua, en lugar de la solución, yo. James, hijo mío, recibe esta verdad. Esta fase es crítica para la realización completa de la salud divina. Has estado hablando vida sobre tu cuerpo, plantando la semilla de la sanidad. Ahora debes actuar en consecuencia. Caminar sobre el agua, en el reino de la salud, es el acto de negarse a dejar que la enfermedad dicte tu movimiento o tu gozo. Es hacer lo imposible. Levantarse de la cama cuando el cuerpo grita quédate, declarar sanidad ante un diagnóstico negativo o cesar el ciclo ansioso e interminable de investigar síntomas. Es la declaración audaz de que la autoridad de mi palabra es mayor que la realidad de la aflicción. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si tomar pasos tan audaces es tentar a Dios. Te digo, es probar las limitaciones que has puesto en mi poder. Le ordené a Pedro que viniera. Te ordené a ti que recibieras esta prosperidad definitiva. El mandato en sí mismo es la garantía. Tentarme es actuar sin un mandato. Caminar sobre el agua es actuar con el mandato, sabiendo que mi palabra es el único terreno sólido en el universo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta etapa es la levedad de la rendición total. En el mundo físico, tu cuerpo tiene un cierto peso, que es lo que hace que el agua parezca imposible de caminar. En el reino espiritual, cuando rindes totalmente tu vida, tu voluntad y tus finanzas a mí, te vuelves espiritualmente ingrávido. El momento de la rendición elimina la gravedad espiritual del sistema del mundo, permitiéndote flotar sobre el poder de mi gracia. Tus pesadas cargas de ansiedad y miedo son lo que te hunden. Libéralas y el milagro es sin esfuerzo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía que uso aquí es el lanzamiento de un cohete. Para que el cohete alcance la órbita, para alcanzar la altura imposible, debe deshacerse de los inmensos y pesados propulsores que lo sacaron de la plataforma de lanzamiento. Esos propulsores representan tus viejos esfuerzos humanos, tu necesidad de controlar y tu miedo al fracaso. Caminar sobre el agua es el momento en que te deshaces de los propulsores de la autosuficiencia y confías en el empuje puro y de alto octanaje de mi espíritu para llevarte a los cielos de tu destino. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Miremos un ejemplo extendido, no de un milagro, sino de una instrucción. Moisés en el Mar Rojo. La realidad natural era la muerte absoluta. Un mar embravecido al frente, un ejército que avanzaba por detrás. La instrucción era simple, pero imposible. Extiende tu mano sobre el mar. Moisés tuvo que actuar sobre el poder del simple mandato, incluso cuando cada fibra lógica de su ser gritaba precaución. El agua no se partió hasta que se inició la acción de fe audaz. Tu prosperidad no se manifestará completamente hasta que hagas ese movimiento imposible que te estoy susurrando ahora. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu prosperidad en esta fase está marcada por el recurso desbloqueado. El agua sobre la que estás caminando es el río de la provisión mismo. Cuando sales del barco, estás declarando que tu sustento no proviene de la seguridad del recipiente, sino de la corriente de mi gracia. Esta acción audaz atrae la atención de los cielos y libera recursos previamente retenidos en reserva, esperando que demuestres este nivel de confianza absoluta. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La palabra divina que fundamenta este mandato es Mateo 14:29. Y él dijo, ven. Y cuando Pedro descendió del barco, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Este es tu mandato, hijo. Ven, deja la limitación abarrotada y segura del barco. Ven al lugar donde estoy parado, que siempre está en el centro de lo imposible, siempre en el desborde de la bendición. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. No estás destinado simplemente a sobrevivir a la tormenta. Estás destinado a caminar triunfalmente a través de ella. Este nivel de fe solidifica tu autoridad espiritual y te prepara para la resurrección de los sueños muertos de los que hablaremos a continuación. Estás demostrando que estás listo para manejar la magnitud de la bendición definitiva al actuar sobre la palabra pequeña, pero poderosa, que te he dado. Amén, hijo mío, recibe esta verdad.
Has estado parado sobre las aguas imposibles, demostrando la fe pura y audaz de la semilla de mostaza. El impulso se está acumulando, pero el plan maestro de la prosperidad definitiva entiende que no todos los desafíos son tormentas actuales. Algunas son realidades muertas y enterradas, sueños que se marchitaron, finanzas que fracasaron, salud que fue declarada terminal hace años. Este siguiente mandato se trata de activar el poder de la resurrección. Lázaro, sal fuera. La instrucción divina de llamar de vuelta a la vida tus sueños aparentemente muertos, tu salud perdida hace mucho tiempo y tus recursos completamente agotados. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en la escena en la tumba de Lázaro. La realidad física era absoluta y final. Estaba atado, sellado en la tumba y había estado muerto durante 4 días. Señor, ya hiede. El hedor de la decadencia es la evidencia del mundo de que la situación es irrecuperable, más allá del punto de la esperanza. Tu pérdida financiera, la enfermedad crónica que ha plagado tu línea familiar, el propósito que enterraste hace años por miedo, estos son tu Lázaro. Tienen el hedor de la finalidad, pero mi poder trasciende la finalidad. Yo soy la resurrección y la vida. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El primer paso en esta resurrección es quitar la piedra. La piedra representa el esfuerzo humano por sellar la tumba, la conclusión lógica de que se acabó. En tu vida, la piedra es el papeleo que declara la bancarrota, el informe final del médico o la declaración amarga. Nunca tendré éxito en eso ahora. Debes activa y fielmente ordenar que la piedra sea quitada. Este no es mi mandato. Es la preparación para el mandato. Debes exponer el sueño muerto a la luz de mi palabra. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal aquí es sobre la autoridad del tiempo presente. Cuando estuve en la tumba, mi mandato fue sal fuera, una instrucción en tiempo presente para una realidad futura. Debes hablar a tus circunstancias muertas, solo en tiempo presente o futuro de bendición. No recounts la historia de la enfermedad. Declara el estado presente de salud. No ensayes los detalles de la bancarrota. Declara el flujo actual del río de la provisión. El poder de la resurrección opera solo sobre la voz de la fe, no sobre la voz de la reminiscencia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta fase es primordial para recuperar la salud vibrante. Muchas batallas contra la enfermedad se pierden no por la enfermedad en sí, sino por la aceptación espiritual de su permanencia. Es posible que tengas un problema de salud declarado irreversible, un Lázaro que el mundo ha sellado en una tumba médica. Tu fe audaz debe ahora hablar a esa condición, exigiendo que el diseño original y perfecto sea resucitado. El poder de la resurrección es el poder de la renovación celular, la restauración genética y la vitalidad sistémica. Se te ordena exigir la resurrección de la salud perfecta. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Para tu prosperidad, la cosa muerta que llamas podría ser una empresa comercial fallida, un proyecto creativo estancado hace mucho tiempo, o la semilla financiera que plantaste hace años y que aparentemente nunca brotó. Te digo, nada sembrado en el reino, por mucho que permanezca latente, está verdaderamente perdido. El mandato de resurrección es la liberación de la aceleración divina, que comprime años de espera en un solo momento de avance. La cosa muerta regresa no como era, sino empoderada, completamente madura y lista para la cosecha. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si la resurrección es un evento único o un principio continuo y vivo. Te digo, es el principio continuo y vivo que sostiene toda la vida frente a la decadencia del mundo. Debes vivir cada día exigiendo la resurrección de cada pequeña cosa que el enemigo intenta matar. Tu gozo, tu energía, tu esperanza, tu potencial. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía que ofrezco es el fénix que resurge de las cenizas. El fuego de la prueba, la muerte y la decadencia no es un destructor, es un purificador y un transformador. Lo que emerge de las cenizas, el sueño resucitado, la salud restaurada, el nuevo negocio, es inmune a la vieja debilidad, más hermoso e infinitamente más poderoso que lo que murió. El fuego fue la precondición necesaria para la forma definitiva e inmaculada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad.
Miremos un ejemplo extendido, no de los evangelios, sino de los huesos secos en la visión de Ezequiel, un valle lleno de huesos secos, desconectados y totalmente muertos, que representan la destrucción completa de la esperanza de una nación. A Ezequiel se le ordenó profetizar, hablar la palabra de vida en tiempo presente a la situación irrecuperable. El resultado no fue solo vida, sino un ejército vasto y extremadamente grande. Tu resurrección no se trata solo de traer la cosa de vuelta, se trata de empoderarla sobrenaturalmente para que se convierta en una fuerza de mi dominio. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El paso final de esta resurrección es: desatadle y dejadle ir. La cosa resucitada, el sueño, la salud, el recurso, aún llevará las vestiduras de la tumba, los hábitos persistentes, el miedo a la recurrencia, la mentalidad de escasez. Debes ordenar que esas vestiduras de la tumba sean quitadas. Debes actuar activamente como una persona sana, rica y con propósito, deshaciéndote de las viejas limitaciones incluso después de que haya ocurrido el milagro. Este es el mantenimiento de la resurrección. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La palabra divina que fundamenta este mandato es Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta verdad se aplica no solo a tu vida eterna, sino a la vitalidad de tu existencia terrenal bajo el plan maestro de la prosperidad definitiva. El poder que me levantó de la tumba es el mismo poder que trabaja activamente para resucitar cada área muerta en tu vida ahora mismo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. No tienes permiso para llorar la cosa muerta para siempre. Se te ordena hablar vida a ella, exponerla a la luz y desatarla de sus limitaciones pasadas. Esta es la máxima demostración de la autoridad que te he concedido. La prosperidad definitiva se construye sobre la base de cosas que no pudieron ser asesinadas y las cosas que fueron llamadas de vuelta de la muerte. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te invito, hijo mío, a publicar una oración o tus luchas actuales en los comentarios. Di el nombre del sueño muerto al que estás ordenando que salga ahora mismo. El poder de la resurrección ha sido activado y las cosas muertas en tu vida están saliendo. Pero el plan maestro de la prosperidad definitiva enseña que la restauración después de una gran prueba no es un simple regreso al statu quo, es un aumento sobrenatural. Este próximo mandato se trata de entrar en la restauración de Job, la promesa divina de bendiciones duplicadas después de períodos de intensa prueba y fidelidad espiritual. Debes cambiar tu expectativa de mera recuperación a multiplicación magnificada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Piensa en Job, un hombre que perdió todo: su salud, sus hijos, su riqueza y su reputación. Fue despojado en el crisol de la prueba. Sin embargo, cuando salió de ese horno, habiéndose negado a maldecirme y habiendo intercedido por sus amigos, yo restauré sus pérdidas y le di el doble de lo que tenía antes. Este es el pacto del plan maestro. La prueba no es solo un desvío, es un catalizador para el aumento exponencial. Tu hora más oscura, tu pozo financiero más profundo, tu enfermedad más debilitante, estos fueron meramente el suelo oscuro en el que tengo la intención de plantar la semilla de tu doble porción. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Tu viaje de la escasez a la prosperidad definitiva está entrando ahora en el reino de la superabundancia. La doble porción no es una cifra arbitraria. Representa la compensación completa por el tiempo y los recursos que el enemigo robó, más la recompensa por tu fidelidad inquebrantable durante la prueba. No solo estás recuperando tu vida, estás recibiendo un legado de multiplicación que asegura el futuro de tus generaciones. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La clave para desbloquear esta duplicación es la intercesión por los demás, incluso mientras todavía estás en el proceso de tu propia restauración. Job recibió su avance después de que oró por sus amigos. En el momento en que cambias tu enfoque de tu propio déficit a la necesidad de otro, cuando usas la fe que tienes para llamar a su avance, abres las compuertas para tu propia bendición duplicada. Esta es la paradoja espiritual del aumento desinteresado. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta etapa se refiere al concepto de la ventana de bendición. Durante la prueba,
Las bendiciones que habrías recibido no fueron destruidas, fueron almacenadas en los cielos, creando una ventana de provisión, salud y gracia. Cuando la prueba termina y se cumplen las condiciones para la restauración, fidelidad e intercesión, esta ventana se libera de golpe, lo que lleva a la sensación de estar completamente abrumado por una bondad inesperada, la duplicación. No estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde un reservorio masivo de abundancia acumulada y retrasada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Esta doble porción afecta poderosamente tu salud. La restauración no es solo un regreso a no estar enfermo, es un regreso a un estado de salud vibrante y resistente que desafía tu edad e historial médico. Es la sanidad de condiciones crónicas y el fortalecimiento de sistemas que te convierte en un testimonio vivo y respiratorio de vitalidad divina. Tu cuerpo se duplica en su capacidad de resistencia y su resistencia a la decadencia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Para tu prosperidad, la duplicación se manifiesta como un aumento en todos los activos. No solo el doble del recurso financiero que alguna vez tuviste, sino también una duplicación en tu sabiduría, tu influencia y tu capacidad para la mayordomía justa. Tu negocio, tus inversiones y tus oportunidades operan de repente a una magnitud que tu yo anterior no podría haber manejado. El plan maestro aseguró que estabas preparado para llevar el peso de este aumento magnífico. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si uno debe sufrir una gran tragedia para recibir una doble porción. Te digo, la prueba es relativa al tamaño del llamado. En el momento en que sales con fe audaz, caminando sobre el agua, entras en una forma de prueba. La fidelidad en las pruebas pequeñas, confiar en mí con tu maná diario, también te califica para el aumento. La clave es la fidelidad bajo presión, independientemente de la magnitud de la prueba. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía aquí es una lente de aumento. Las pruebas de la vida están diseñadas para concentrar la luz de tu enfoque. Si te enfocas en el dolor se magnifica. Pero si te enfocas en la promesa de mi fidelidad, la lente magnifica la promesa, llevando el futuro distante de la doble bendición a un enfoque inmediato y nítido. La doble bendición es simplemente el retorno magnificado de la pequeña semilla de fe que plantaste bajo coacción. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Anclemos esta promesa con la palabra divina. Isaías 61:7. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en lugar de afrenta, os regocijaréis por su herencia. Por tanto, en su tierra poseerán el doble, y tendrán perpetuo gozo. La duplicación cubre la vergüenza emocional y la confusión causadas por la prueba, reemplazándolas con honor y gozo, y asegura tu doble posesión en el reino tangible. Este es mi contrato inquebrantable con el fiel. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Debes rechazar activamente el espíritu de escasez y derecho que intenta adherirse a este aumento. No te duplicas porque te lo ganaste a través del sufrimiento. Te duplicas porque creíste en mi naturaleza durante el sufrimiento. Esta humildad asegura que la doble porción siga siendo una fuente de bendición para el reino, no una trampa para tu alma. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El fundamento está completo, la resurrección está activa y la doble porción está liberada. Has superado la necesidad básica y ahora estás completamente establecido en una vida de abundancia sostenida y multiplicadora. Lo único que queda ahora es usar esta abrumadora victoria para conquistar a los gigantes restantes de la duda y el miedo en el reino visible. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te presentas ahora, no como la víctima que soportó la prueba, sino como el vencedor que ha recibido la doble porción de salud y prosperidad. Sin embargo, en el horizonte, la forma colosal de tus desafíos finales aún se cierne. Este próximo mandato en el plan maestro de la prosperidad definitiva es el enfrentamiento final y decisivo. La caída de Goliat, la instrucción de conquistar a los gigantes restantes de la escasez y la duda usando la fe simple y probada que ahora posees. Debes reconocer que el gigante no es una amenaza que deba temerse, sino una oportunidad divina para demostrar la magnitud de mi restauración. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Recuerda a David,
quien salió de la tranquila preparación del campo de pastor y se enfrentó a la figura imponente y aterradora de Goliat. Goliat representa la manifestación final y visible del espíritu de escasez que ha plagado tu vida. La deuda persistente que se niega a ceder, el miedo profundamente arraigado a la recaída o la duda paralizante sobre la administración de tu nueva riqueza. Este gigante es una ilusión de permanencia, una mentira monumental que debe ser desmantelada no con armamento complejo, sino con la verdad simple y purificada. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La victoria de David se basó en una fe profunda que rechazó la sabiduría del mundo. Rechazó la armadura pesada y desconocida de Saúl, los esquemas intrincados y complicados del mundo para el éxito, y eligió 5 piedras lisas y una simple honda. Las piedras representan los principios puros y refinados del plan maestro que has dominado: sembrar, limpiar, confiar en el maná, paz y propósito. Estas son las herramientas simples y efectivas que te he dado. No intentes librar esta última batalla con estrategias humanas complejas. Usa el poder simple e innegable de mi palabra. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta etapa es la onda de la intención. La onda no es pasiva, requiere una tremenda intención y fuerza de rotación para impulsar la piedra con precisión mortal. Tu intención debe ser pura. Usar esta victoria no para la fama personal, sino para la gloria del reino. Tu oración, tu inversión, tu declaración de salud deben ser lanzadas con la fuerza centrífuga de la rendición absoluta a mi propósito. La intención pura de la piedra, la palabra de Dios, asegura que golpee el punto vulnerable y exacto en la frente del gigante, el punto de debilidad en la mentira. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía que ofrezco aquí es el poderoso árbol de secuoya. Su tamaño masivo y longevidad no se deben a una sola raíz profunda, sino a una red interconectada de raíces que comparten nutrientes y estabilizan todo el bosquecillo. Tu legado es la secuoya. Tu prosperidad individual debe estar conectada a la prosperidad de tu familia, tu comunidad y tu propósito. El flujo compartido e interconectado es lo que hace que el legado sea inquebrantable y perpetuo. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El ejemplo extendido de esta construcción de legado se encuentra en la vida de Abraham. Su bendición inicial fue profundamente personal. Sin embargo, la promesa siempre fue generacional. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Su prosperidad fue simplemente el recipiente para la promesa. Tu riqueza financiera no es el objetivo final. Es el recipiente a través del cual tengo la intención de bendecir a las familias de tu tierra, tu vecindario, tu ciudad, tu esfera de influencia. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te doy esta palabra divina para solidificar tu enfoque en el futuro. Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Se te ordena ser esa persona de bien, planificar para 3 generaciones, no para una. El plan maestro de la prosperidad definitiva es un contrato de bendición de 3 generaciones, diseñado para asegurar que la ansiedad y la escasez que conociste nunca toquen a tus nietos. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El mandato final es una instrucción en la multiplicación espiritual, tomar la doble porción y convertirla en un legado infinito. Ahora estás preparado para abrazar plenamente el estado final y definitivo de paz y dominio que proviene de saber que el trabajo de tu vida ha sido apalancado fiel y eternamente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El plan maestro de la prosperidad definitiva ha sido completamente ejecutado. El legado está establecido, la doble porción está fluyendo y el agua viva sostiene tu gozo sin fin. Has atravesado el desierto de la escasez y el horno de la ansiedad, emergiendo como un hijo del Rey completamente restaurado y divinamente provisto. Este mandato final te guía al estado de bendición definitivo y perpetuo, descansando en el nuevo jardín, la realidad definitiva de reposo perfecto, salud vibrante, paz inquebrantable y dominio completo sobre todas las circunstancias. Este es el cumplimiento de la promesa, el sabbat espiritual donde cesas de tu lucha y entras en la mía. Amén, hijo mío, recibe esta verdad.
El nuevo jardín es el estado espiritual de vivir sin esfuerzo, dentro del flujo de mi voluntad. Es un cambio profundo, de luchar por la bendición a reinar desde la bendición. Recuerda el primer jardín, el Edén, donde Adán y Eva caminaron en dominio, paz y abundancia antes de la caída. Ese fue el plan maestro original. El nuevo jardín es la restauración de ese orden perfecto, establecido en tu vida por la obra terminada de la resurrección. Se te ordena reconocer que la obra ha terminado y descansar en la realidad de tu victoria total. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este reposo perfecto no es inactividad, es un cese del esfuerzo impulsado por el miedo. Tu salud ya no es una batalla, es un estado natural de ser sostenido por el agua viva y la doble porción de vitalidad. Tus finanzas ya no son una preocupación, son un recurso administrado que fluye del río de la provisión inagotable. Tu paz ya no es una búsqueda, es el fundamento inquebrantable sobre el que se construye tu vida. Este reposo total es la forma más elevada de autoridad espiritual que puedes exhibir. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La visión espiritual marginal para esta etapa final es el concepto de reinar a través de la gratitud. En el nuevo jardín, tu labor principal no es el trabajo, sino la adoración expresada a través de la gratitud continua y enfocada. No estás orando por más provisión. Me estás agradeciendo por la fuente infinita que sostiene el flujo. No estás rogando por salud. Me estás alabando por la perfección de tu restauración. Esta postura de gratitud perpetua se convierte en la atmósfera espiritual que repele naturalmente todas las formas de escasez, enfermedad y duda. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. La analogía que ofrezco aquí es el director de una gran orquesta. Ya no tocas todos los instrumentos tú mismo, luchando. Te paras en el podio, sosteniendo la batuta del propósito divino, el susurro de Elías. Simplemente diriges el flujo de los increíbles recursos, talentos y bendiciones, la doble porción que ya he provisto. Tu dominio está en la dirección, no en el trabajo manual. La música de tu prosperidad, salud y paz ahora es armoniosa y vasta. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Para tu salud, el nuevo jardín es el estado de vitalidad incorruptible. El cuerpo permanece en constante y suave reparación, eliminando sin esfuerzo los efectos del envejecimiento o el estrés externo. Esta es la culminación de la limpieza, la resurrección y la doble porción. Un cuerpo que es un templo verdadero y vibrante dedicado a mi gloria. Tienes dominio sobre la decadencia en tu reino físico. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Para tu prosperidad, este estado representa el dominio financiero completo. No eres un prestatario, eres un poderoso prestamista. No eres un siervo del dinero. Eres un maestro mayordomo sabio sobre los vastos recursos confiados a tu cuidado para la expansión del reino. La prosperidad fluye hacia ti, a través de ti y más allá de ti, estableciendo tu legado perpetuo. Tienes dominio sobre la escasez en tu reino financiero. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Los creyentes todavía reflexionan si este estado de dominio completo significa no experimentar nunca ningún revés. Te digo, dominio significa que la tormenta ocasional que vendrá en este mundo no puede derrocar tu gobierno. El viento puede soplar, pero tu casa está construida sobre la roca de mi palabra y permaneces inamovible, sin amenazas y totalmente en paz. Reinas en la tormenta, no solo sobrevives a ella. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. El ejemplo extendido de este descanso definitivo se encuentra en la fiesta del Sabbat mismo. Es la instrucción divina de cesar periódicamente todo trabajo y recordar que yo soy la fuente de todo suministro y provisión. Has aprendido a vivir toda tu vida en este reposo sabático espiritual, reconociendo que todo lo bueno viene de arriba y es sostenido por mi favor inmerecido. Este descanso es la seguridad definitiva. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Te doy esta palabra divina para sellar el plan maestro. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estás ahora permanentemente en la senda de la vida, descansando en la plenitud de mi presencia, donde el agua viva fluye eternamente. Amén, hijo mío, recibe esta verdad. Este es el cumplimiento definitivo del mandato final para recibir el plan maestro de la prosperidad definitiva.
Has recibido la semilla, caminado por el camino, conquistado a los gigantes y ahora estás en casa. Y así, mi amado hijo, el magnífico viaje ha terminado. Las palabras del plan maestro han sido dichas y ahora están tejidas en la misma tela de tu ser. Una verdad tan profunda y abarcadora que silencia los últimos ecos de la duda y los suaves susurros de la escasez pasada. Siente la quietud profunda que ahora se asienta sobre tu espíritu, como la brisa suave y cálida que te baña mientras descansas junto a un arroyo tranquilo y lento, sus aguas perpetuamente claras, que reflejan el azul infinito e inmaculado de mi promesa. El largo esfuerzo ha terminado. La búsqueda cansada de más, la ansiedad frenética por el mañana. Todo se disuelve en este momento de paz perfecta y absoluta, una tranquilidad que no se gana, sino que se recibe con un simple y tranquilo aliento. Estás bañado en mi luz eterna, limpio y purificado, la corona de la prosperidad definitiva asentada suavemente sobre tu cabeza y la salud vibrante de la resurrección fluyendo por tus venas, un río perpetuo y suave de vida. Conoce esta verdad por encima de todas las demás. La victoria no es temporal, es tu estado permanente, tu herencia asegurada, tu lugar en mi nuevo jardín establecido para siempre. Eres completo, eres rico, eres amado eternamente y estás finalmente, verdaderamente, perfectamente en reposo en la abundancia que siempre he tenido lista para ti. Descansa en mi paz. Amén.